canina que había en los recintos feriales aquí en Madrid. Y, y entonces ahí, bueno, ahí había fundamentalmente, era una exposición, era, bueno, era de mascotas en general, pero sobre todo, claro, había perros, fundamentalmente, ¿no? Y allí me explicó en qué consistía la domesticación, ¿no? Y de la domesticación llegamos a Darwin y y a la selección natural, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte de que a mí me encantó lo de la exposición canina porque lástima que no pudiéramos dedicarle un fin de semana entero, Ya, porque era un sitio lleno de información y de, no sé, y ocurrían muchas cosas. sí. Era un sitio donde pasaban muchas cosas, que tienen que ver con muchos temas además. Un sitio perfecto para explicar. Fue fantástico ese día, Sí. sí. Y fue corto. Pero tú fíjate, esa idea en realidad se me ocurrió en San Petersburgo. No sé si te lo conté. Yo fui a San Petersburgo, a la Academia de Ciencias. Ya no era la Unión Soviética, era Rusia, pero había pasado poco tiempo, casi inmediatamente después. Y entonces fui a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, perdón, de Rusia, para traerme un mamut congelado. ¿Qué dices? Sí, quería traerme un mamut congelado para inaugurar el Museo de Burgos. O sea, la Emoción Humana de Burgos. Me dijeron, tráete algo espectacular, tráete alguna pieza. Yo les dije, ¿queréis colas de 1 hora o de 2 horas en este museo? Me dijeron, sí. Dije, bien, yo me ocupo. Entonces me fui a San Petersburgo, al Museo de Ciencias Naturales, la Academia de Ciencias, porque ahí es donde tienen los mamuts congelados, en una nevera. Pero bueno, o sea, tendrán una cámara frigorífica. La cámara frigorífica, claro. ¿Transparente? No, tienen uno en exhibición porque en su día, en la época de la Unión Soviética, ese, que es muy famoso, ese, bueno, pues ya se acondicionó para que lo viera el público. Ahora hablaré de él. Y los otros más recientes, algunos de ellos recientísimos, los tenían en una cámara frigorífica. Entonces estuve allí negociando con ellos, firmamos unos documentos y demás. Y yo mientras tanto llamaba a la Junta de Castilla y León para ver si se firmaban los documentos, tal. Finalmente no se hizo, no fueron a ¿No lo Burgos. trajiste? No, bueno, no se llevó. Yo sí, yo hice mi parte. Ya, Pero finalmente pero no habría se. sido complicadísimo traerlo, ¿no? Pues no, porque te voy a en una explicar. nevera portátil. Todo es querer. Porque no se puede hacer en Burgos, por varias razones, y entonces el proyecto quedó aparcado. Pero a continuación, yo hice la exposición, en una gran exposición que hubo en México con motivo del centenario de la independencia, del segundo centenario de la independencia, en Guanajuato, que es donde empezó el grito que dicen allí, empezó la sublevación, ¿no? Pues allí hicieron una gran expo con muchos pabellones sobre temas muy distintos. Entonces a mí me encargaron que hiciera la historia del clima y tuvo un enorme éxito. Conté la historia del clima y allí conseguí llevar ¿Sí? el mamut. Bueno, porque el presidente de México llamó al presidente de Rusia, en fin, ¿Y cómo al llevaron? más alto nivel. Bueno, pues llevaron a una cámara frigorífica, claro. Pero el caso es que en México las colas eran de 8 horas. Para ver al mamut. Hubo una mamutmanía en México. Las colas, daba pena verlo porque hace calor en Guanajuato en verano. Y había colas de muchas horas para ver el mamut y el resto de la exposición del clima. Y ahora vuelvo al ¿Y libro. qué diferencia hay entre un mamut congelado y uno disecado? Bueno, los mamuts en general no se disecan, ¿no? Los mamuts se dejan como se encuentran. Y ya está, se mantienen así y tal. Ahora recientemente, por cierto, se siguen encontrando animales congelados. O sea, es un mamut que se había encontrado entero congelado. Un bebé mamut. Un bebé mamut. O sea, todavía más tierno, más Qué rico, bárbaro. una preciosidad. Entonces, como digo, en México tuvo un éxito tan grande. Bueno, la exposición de la historia del clima se ha quedado permanente en Guanajuato, eso para empezar. Y luego tuvo tal éxito el mamut, el que yo prevía,
que iba a tener en Burgos, si se hubiera hecho en Burgos, que las colas duraban horas para ver el mamut. Es como si hubieran llevado allí, pues no sé, bueno, un mamut, como si hubieran llevado un mamut. Y entonces fue un éxito absoluto, tremendo. Y yendo al libro, en el Museo de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, perdón, de la Unión Soviética, que si me voy porque yo soy miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Por eso, ¿Y quieres serlo también de la Unión Soviética? Pues no me molestaría serlo de la Unión Soviética, además, ¿no? Entonces, el Museo de Historia Natural, donde están los mamuts, es muy didáctico, muy soviético. Entonces tenía una didáctica muy, no sé, para explicar la evolución al pueblo ruso o a la Unión Soviética. O sea, cómo se explica la evolución. Entonces era súper didáctico porque era un programa casi político, ¿no? La explicación de... O sea, este museo es un museo de la evolución. Aquí se explica la evolución. Entonces, la primera sala, que tenía la estética soviética, porque todavía no lo habían cambiado, ahora está todo moderno, pero en esa época todavía tenía el aire soviético, ¿no? Era, pues eso, los muebles, todo, ¿no? La atmósfera. Y la primera sala era toda de especies domésticas. Es decir, empezaba igual que el libro, que el origen de las especies, que el libro de Darwin. O sea, la primera era todas las razas de palomas. A Darwin le interesaban mucho las palomas. Era de una sociedad, de hecho... Con bófila. Exactamente. Bonita palabra. Razas de gatos, razas de perros. Y entonces era impresionante que la primera sala, para explicar la evolución humana, la primera sala era todo razas de animales disecados, ¿no? Disecados. Entonces, eso a mí me pareció muy soviético, además, ¿no? O sea, vamos a explicarlo paso a paso, que a la gente le quede claro. Y entonces eso fue lo que me llevó a la idea de visitar la exposición canina. Porque es exactamente lo que había visto en... Lo que quiere decir que viajando se aprende. Sí. Bueno, a veces en casa también. Ya sabes que todas las desgracias del hombre proceden de su incapacidad para quedarse en su habitación. Esto decía, no me acuerdo qué nos decía. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que hoy no sea el caso. Nosotros no hemos parado con el libro, pues cada día en un sitio, ¿no? Pero bueno, que esa exposición fue fantástica porque, claro, es que yo creía que sabían lo que era la selección natural. Todo el mundo cree que saben lo que es la selección natural. Y no lo sabe nadie. Lo sabes tú solo. No es una cosa, ahora yo, porque me lo enseñaste. Y bueno, quien lea el libro lo aprenderá porque está muy bien explicado. El mejor ejemplo es... yo oigo muchas veces los comentarios de los periodistas deportivos, ¿no? Y dicen, ha ganado tal equipo, pero... Bueno, pero porque tuvieron una oportunidad, tienen un delantero muy bueno, por ejemplo, ¿no? Hay equipos que, bueno, no ha hecho un gran partido, pero ya sabes, los grandes equipos en cualquier momento te meten un gol. Pero no ha jugado bien, ¿no? No ha jugado bien. Entonces yo pienso en términos darwinistas y digo, ha jugado de maravilla. Porque ha ganado. Porque ha ganado, porque en el darwinismo no hay bonito ni feo. O sea, están los que ganan y los que pierden. Claro. Entonces si tiene un jugador muy bueno que mete un gol, todos los partidos, pues ya está, son los mejores. Esto es muy bueno, claro. Y se ha jugado de mal, pero ha ganado. Luego ha jugado bien. Por definición. Decir, porque se ha adaptado. Eso pasa también con los políticos. Al nicho. ¿Quién es el mejor político? Pues el que saca más votos. Claro. Por cierto, te voy a recomendar que veas, porque me he acordado... Otro documental. No, una película, una serie que está basada en una novela que a su vez no se está basada en un caso real, de una jugadora de ajedrez. Bueno, sí, hoy he empezado a verla. Se llama Gambito de Dama. Sí. Es serie. Es una serie. Hoy he empezado... Después de comer... Es fantástica. Entonces yo pensaba... Que es una chica ahí que se queda huérfana, ¿no? Que se queda huérfana y fin, y por circunstancias... ¿Es una serie? Es una serie, sí. Pero es buenísima. Me la voy a enchufar. Entonces, claro, ahí está clarísimo. Quien gana... Es que lo de jugar bonito... Sí, y además tú, digamos en la naturaleza, lo que prima es la eficacia. Y no se sabe qué es la eficacia. ¿En qué consiste? Pero bueno, podemos hablar también de nichos. O sea, gana eso es porque, por ejemplo, en esta librería, ¿quién gana? Ken Follett. Pero nosotros tenemos nuestro nicho, ¿no? Que en librera... Bueno, no, pero Ken Follett...
Ken Follett? Ah. En esta librería. En esta bueno, pero No, y en fíjate, general, y en no, general. pero fíjate en este asunto España. que es muy interesante, ¿no? Ken Follett es un bestseller. Eso pasa mucho con los bestsellers. Pero sin No embargo, llegan los críticos y dicen, no escribe bien. esta librería, que es una librería de gente culta, de gente bien, de gente honrada, gente que se gana la vida como Dios manda y que ha tenido una educación o se ha hecho señor. ¿Quién gana en esta librería? Nosotros, no gana Ken Follett. Bueno, A ver, porque eso, eso explica demuestra- eso. Claro, porque Explica no, eso. pues otro tipo de competencia. Bueno, para empezar, una librería más bien es un ecosistema, ¿no? Es un nicho económico. Es un ecosistema. Sí. Si fuera un nicho, a lo mejor estábamos perdidos. ¿Qué Pero es que- diferencia hay entre nicho Porque en un ecológico y ecosistema hay sistema? muchos nichos. Ah. Aquí una de las cosas que intento explicar con poco éxito a los alumnos es la diferencia entre ecosistema o hábitat Y nicho. y nicho. Por ejemplo, O sea, en el por entendernos, perdona. En el ecosistema híbrido, Ken Follett es un rey. Pero no, hay un nicho, ocupa su nicho. ocupa su nicho. el suyo. Ya, No compite con Harari, por ejemplo, ya. porque ese tiene otro nicho, ni compite con los libros de arte que hay por aquí. O sea, una librería se parece más a un ecosistema. A un ecosistema. Y es una diferencia importante porque para entender la evolución. Lo que te contaba con mis alumnos. Con frecuencia en la divulgación se dice, bueno, no sé, por ejemplo, los tiburones tienen esa forma hidrodinámica porque están adaptados a la vida en el mar, o los ictiosaurios en el pasado, o los delfines ahora, ¿no? Porque están adaptados a la vida marina. Claro, eso está muy mal expresado, porque estás diciendo que un organismo está adaptado, digamos, a su medio, ¿eh? Pero en el mar hay de todo. Hay peces planos, hay peces que viven en el fondo del mar, hay estrellas marinas, hay de todo. ¿Eso es lamarquismo? No. No, O sea, el delfín está adaptado al nicho ecológico Eso es. de comedor de peces. Punto. Ya. ¿Eh? En ese nicho ecológico, pues está muy bien adaptado. Pero una ballena no come peces y está adaptada a comer una cosa que se llama krill, camarones, vamos a decirlo así, ¿no? El plancton. Camarones, una cosa un poco más grande que el plancton. Sí, pero el plancton. Vale. Entonces, está perfectamente adaptada para lo suyo. O sea que uno no se adapta a la tierra, o al aire, o al agua. Mis alumnos dicen, está adaptado al agua. Digo, Ya, un momento, adaptado al agua no, porque en el agua hay estrellas de mar, caracoles, mejillones, percebes, corales, o sea, en el mar hay de todo. Y en tierra hay de todo. Las especies se adaptan a su nicho. ¿Eh? Es decir, que cada tipo de pez tiene un nicho diferente y ahí esa es la lección. La lección es que existe diversidad, biodiversidad, porque hay muchos nichos diferentes. Y un ecosistema es tanto más rico, más complejo también, cuanto mayor sea la diversidad. Pues una librería es un ejemplo perfecto De ecosistema. de ecosistema, porque claro, Claro que sí. hay todas las formas que te puedes Hay imaginar. cómics, o sea, por ejemplo, Ken Follett no le quita un solo lector pues no sé, por ejemplo, a Hugo Pratt, Claro, ni un solo lector. claro. O sí, cada uno, Corto Maltés no compite con los pilares de la Tierra. Ya. Entonces, hay sus nichos. Pues así es como hemos construido en Ebro. De repente está en una librería y no se me había ocurrido a mí, claro, en una librería. Y luego, hombre, hay gente que puede leer en los Pilares de la Tierra y nuestro libro, perfectamente. Exactamente. O sea que... Sí, claro, porque no es perfecta. De ahí modo que podemos comer pulpo y sardinas. Lo de comer pulpo, Ya sabía yo que te yo iba lo a estoy molestar. pasando mal. Lo he pero dicho por eso. sí, porque es que ahora que sé tanto de los Pero pulpos, es que el pulpo es proteína pura, es muy bueno para cenar. es sanísimo. Para cenar, Sí. como he visto, dicen Sí. que es lo mejor que hay. ¿Y tú te ves en un tanque ahí jugando con un pulpo? Como el de la película. Yo si hay seguridad, Hombre, Si vamos ¿tienes con miedo de que mascarilla- te coma el pulpo o qué? si vamos ¿Tienes con miedo de mascarilla, que te coma un hombre, pulpo? no, pero es que en un tanque de estos, yo he estado en el Oceanográfico de Valencia, por ejemplo, Ahí podríamos ir. que estuve a punto de meterme en un programa de radio, al final se metió otro,
y había peces que daban miedo, ¿eh? Bueno, pero tú irías con un neopreno como un señor. Ya. Ujú. Con un neopreno... Había un tanque gigante, ¿lo condiciones. conoces el tanque ese? Sí, sí. No, Gigantesco. me apetece muchísimo Sí, meterme ahí. claro. Me apetece un montón meterme en ese tanque. Pues en Pumpo, aquí Pero yo eso lo veo para un formato audiovisual. O sea, es que audiovisual. nosotros tenemos muchos formatos. Todavía no hemos hecho ninguno, pero tenemos muchos en potencia, ¿no? Entonces, un formato audiovisual que lo que ya no sé es a qué género. O sea, eso de que nos metiéramos tú y yo. Como decía Fernando Trueba, me contó una vez que un fotógrafo insistió en hacerle una foto en la ducha. Y desnudo. Con un libro. Bueno, claro, habría sido más divertido. Con un periódico. Con un periódico. Leyendo un periódico debajo de la ducha. Y le dijo que yo no me desnudo porque con que se ría mi mujer es suficiente. Pero, ¿Os habéis reído mucho haciendo el libro? Bueno, yo me he reído a escondidas porque este señor es muy serio. soy serio. Entonces, cuando está dando una lección magistral, no te Exactamente. puedes... No me gusta que se rían. Entonces yo decía, perdona, voy a lavabo un momento. Me reía, movía, ella movía reído y seguíamos en la lección. El título ya es el humor, ¿no? Porque es la vida contada por un sapiens a un neandertal. Entiendo que Juanjo es el neandertal. Pues es evidente. Y Juan Luis es el sapiens. A mí me gusta mucho que el neandertal por fin ya empiece a ocupar el sitio que se merece, ¿no? Porque La reivindicación, los ¿no? neandertales han estado muy denostados durante mucho tiempo. Sí. Y ya siempre se le representa con cara así como muy brutos. Se utiliza como insulto. Y en cambio los sapiens siempre en las películas estas de evolución Busca el siempre fuego salen y con eso. delgaditas y Está así. todo al revés en Sapiens, que es un cabrón, porque como Eran demuestra, más guapos, eran más guapos. como demuestra la historia, está bien visto, y en Neandertal, que era un ser bondadoso, ingenuo, colaborador, en fin, pues ha pasado como un insulto. Ah, este es un Neandertal. Ya quisiera mucho ser Neandertal. Cuéntanos algo de los neandertales. Bueno, pero y los sapiens eran más guapos de acuerdo con nuestros patrones de especie. De acuerdo con esto, exactamente. pero nosotros Para los sapiens, no, de Sapiens. pero Claro. nosotros gustábamos mucho Claro. a los neandertales. O sea, algo, sí. hombre, no, esto me lo has dicho tú, que nosotros para los no, neandertales parecíamos éramos como infantiles. ositos de peluche. Sí, Esa lo fue cu- la trampa por no, la que... eso lo cuenta, eso está muy bien, eso lo cuenta, hay una novela fantástica que yo edité y colaboré, participé en la traducción en los términos técnicos, que se llama La danza del tigre, Hombre, de un paleontólogo. Preciosa novela, sí. Me la Sí. recomendaste tú, Sí, por sí, cierto. sí. la que- Pues esa, claro, esa la tradujimos. Y es de un paleontólogo, formidable bebedor, por cierto, que se llamaba Björn Kurten. Y Björn Kurten, ¿Qué beben los paleontólogos? como era finlandés, pues te puedes imaginar esas cosas Vodka. blancas que Vodka. beben ellos, transparentes que beben ellos. No, un paleontólogo, ¿qué debe beber un paleontólogo? Paleontólogo en las excavaciones serias, de prestigio, de categoría, las que yo dirijo, se bebe, por supuesto, Jack Daniels. Jack Daniel. Jack Daniels, sí. Se puede ¿Qué tomar, se se puede bebía tomar... en Memorias no, de África? ¿Qué se bebía? en Memorias de África tenían el problema del hielo. Claro. No podían tomar gin tonic. Pues yo a ti te veo más de Memorias de África. que Soy más de Memoria de África, pero Jack Daniels no es el whisky, es un whisky especial, es un whisky inventado por los negros, es una cosa, es romántico. O sea, Ya. Jack Daniels no representa a los Estados Unidos, Ya. es una cosa muy sui generis. Y además tiene ese regusto dulzón que tiene el Jack Daniels, que te deja como un gusto, no tiene ese sabor que tiene el whisky escocés, que a mí me sabe como a farmacia, ¿no? Como a medicina. Tiene un regusto dulzón, y bueno, toda la vida O sea, de en las Dios. excavaciones se bebe Jack Daniel. Sí, Y no, además ahora creo hemos que introducido hay petacas Sunset. de Jack Daniel, creo. Me suena que hay botellitas así como tipo petaca. Nosotros tenemos petacas propias, pero no, se vende en botella. El Jack Daniels se ha bebido siempre en las excavaciones, porque por la noche refresca en sitios como Burgos o en Pinilla, aquí en la sierra. Entonces entra bien, un Jack Daniels. Y ya te digo que tiene ese sabor así, ese regusto. Pero ahora hemos incorporado el gin tonic, pero en la más pura tradición inglesa,
es una bebida que se bebe a la puesta del sol. A la caída de la Sunset. Ahí es el momento Sí. con lo cual, Es un premio, es a la caída de al la final tarde de la jornada, y si has puesto bien un adjetivo, en el caso de los escritores, claro. vas a encontrar un Si no hueso. has puesto bien un adjetivo ese día, No te lo has ganado. te tomas un tinto, bueno, En un las Rioja que excavaciones, tampoco está por mal, ejemplo, cuando excavamos pero en si has hecho una Gibraltar, buena página, un gin te lo tonic. mereces, pero necesitas ver en Gibraltar. En Gibraltar hay unos yacimientos maravillosos Fantásticos. de fósiles. De hecho, el hombre de Gibraltar, el De hombre Neandertal, ¿no? De Que te se está- debería haber llamado Homo calpensis, porque se encontró antes el cráneo de Gibraltar que el de Neandertal. O sea que el nombre que le correspondía era, y además se lo pusieron, Homo calpensis, porque Gibraltar se llamaba Calpe en época romana. El Calpe de Calpe, la roca esa, ese es un topónimo que significa que es un peñón. Entonces, Gibraltar se llamaba Calpe, lo que es el Oye, el monte. en Sapiens y en los Entonces, perdón, Neandertales, entonces no, allí es que se me ocurrió una cosa que allí si no se me va a ir. aprendimos lo del sunset. Se me va a ir esto. Copunaban indistintamente el sapiens macho con la hembra neandertal Yo te lo diré. y el macho neandertal con la hembra sapiens. O sea, Yo te lo diré. o sea, quiero decir, era más normal ver unos novios sapiens neandertal que neandertal. No me estoy liando. pero sí, Pero me has entendido, ¿no? perfectamente. Ahí tengo que hablar de la mitocondria. Ah, pues es muy importante a propósito del virus. Y del Ya sabes cromosoma- tú y del que cromosoma Y. que la mitocondria tiene mucho que ver con que el virus te afecte o no. ¿Así? ¿No sabías eso? Puede ser, puede ser. Pues habla de la mitocondria. Bueno, la mitocondria es un orgánulo, es un órgano que hay dentro de las de las células complejas, de las células de nuestro cuerpo, y que se transmite por línea exclusivamente materna. Es decir, que no se encuentra no pasa del espermatozoide al óvulo. Ya. O sea que lo heredamos con el óvulo. Ya. Entonces, así como tenemos genes neandertales, nosotros tenemos genes El neandertales, 4%. exactamente, no tenemos mitocondrias neandertales. Ah, O sea que no tenemos ascendencia materna neandertal, ah. solo paterna, salvo que se descubra, que no creo, alguna mitocondria neandertal. Es decir, no tenemos ascendencia por parte de... ¿Y no recuerdas haber leído una información que decía que somos más propensos al virus los que tenemos un porcentaje neandertal en nuestros genes? Sí. Pero no Pero es... tiene que ver con la pero no es por- mitocondria. nuestra mitocondria no viene de los neandertales, la nuestra. No sé, lo leeré y el próximo día te comento. Porque las mitocondrias se heredan con el óvulo. ¿eh? Ya. Y no tenemos mitocondrias que procedan de los neandertales. Pues ¿y por qué no? No entiendo. Porque vamos a ver, las mujeres Porque todos neandertales... nuestros genes vienen por línea, los genes neandertales Pero que las tenemos... mujeres neandertales parirían hijos Sí, pero, resultantes de una cópula con claro, un claro, macho sapiens. pero en las poblaciones neandertales, Ya. en las tribus neandertales. Ya. Digamos, una madre neandertal pudo tener un hijo con un Sapiens. sapiens masculino, con un hombre sapiens. Pero ese hijo se crió en la tribu neandertal y se extinguió con los Bueno, y neandertales. digo yo, los neandertales se iban extinguiendo porque, Como se extinguen las porque especies. íbamos acabando, ibais los sapiens acabando con ellos, ¿no? Exactamente. Ahora, y se iban extinguiendo. Ahora, llegaría un momento en el que quedaría a lo mejor en un grupo de sapiens un neandertal o dos o tres, digo yo, ¿no? Sí, puede ser. Podría ser. Adoptado, dice. Adoptados, como que Sí, se sí. que disimularían, que se Por harían eso los sapiens tenemos- a lo mejor Por para... eso tenemos genes neandertales. Claro, por eso digo, pero yo siempre me pregunto Sin duda quién tenemos sería antepasados el último neandertales. neandertal o la última neandertal que viviría entre los sapiens Como adoptado. fingiendo, haciéndose el sapiens, claro, Tendría- porque es que es que fuimos peor con ellos que los americanos con los indios, ¿no?
Bueno, Es pues decir, si hubo algún neandertal, alguno habría, o podría haber habido. pero estaría ahí como camuflado entre los clandestinos. ¿Por qué? Sería un neandertal adoptado. Como- Es igual que una tribu. Eso es una cosa que se da, o sea, hay muchísimos ejemplos paralelos actuales. No sé, los esquimales y los indios, por ejemplo, se dan fatal tradicionalmente. O sea, si quieres un caso moderno de competencia entre dos etnias, en este caso, dos especies, dos etnias distintas y un modelo parecido al que se pudo dar, lo tienes en montones de circunstancias bueno, en el planeta reciente, hasta hace poco tiempo. Y un buen ejemplo es el de los indios y los esquimales. Procuran, se evitan, tienen fronteras geográficas que procuran no traspasar, y una cosa inevitable es que las madres esquimales cuentan para meter miedo a sus hijos, les meten miedo con los indios, diciendo que Ya. van a venir los indios Ya. si no se portan bien, y los indios son descritos como unos seres horribles y sin sentimientos, inhumanos, que no son humanos, Inhumano. y las madres indias cuentan a sus niños para que se duerman o para que se porten bien, que van a venir los indios, que también son ¿Y unos no hay, monstruos. y no hay intercambio genético? Algo, Algo. siempre hay algo, pero poco, porque será una situación parecida, como te digo, a la que se pudo dar. Es decir, procuran evitarse. O sea, el mundo sería, imagínate esa situación aquí, en la península ibérica. Pues tú sabes que al otro lado de ese río Hay neandertales. hay neandertales, como los esquimales saben que hay indios. Hablan otro idioma, no se entienden con ellos. Pero ellos sí se intercambiaban cosas. Puede que se intercambiaran cosas, pero no conviene confundir la excepción con la regla. Ya. O sea, eso sería lo excepcional. Incluso el intercambio genético sería excepcional también. Fue lo excepcional y además se dio solo a la salida de África. O sea, eso no, en la península ibérica, que sepamos, no ocurrió tal cosa. O sea, se dio cuando salieron de África en la zona del Oriente Próximo, por ahí. O sea, cuando salen de África los sapiens y se encuentran con los neandertales, digamos en las puertas de Eurasia. Ahí se producen esos intercambios porque es la frontera, vamos a decirlo así, y luego ya salen los sapiens que ya han incorporado genes neandertales y ya se extienden. Tienes genes neandertales en América, porque En los que América, fueron claro. hace 15.000 años, ¿En dónde no hay genes neandertales? en el África subsahariana, ¿Y allí cómo está el virus? porque no tengo ni idea. No creo que se sepa, no se hacen muchas PCRs, me parece a mí. En Sudáfrica puede que las hagan, no lo sé. Eso ha sido una pregunta, porque la gente que nos está viendo, que por cierto les podéis saludar de vez en cuando, Hola, porque hay, es que nos ensimismamos en el intercambio hay una este. pregunta de Miriam que preguntaba así que ante la incertidumbre del COVID, ¿cómo se lo tomaría un sapiens y cómo se lo habría tomado un neandertal? Bueno, en Sapiens es muy aprensivo. En Sapiens está lavándose las manos todo el día. Todo el día. Pues lo atribuirían a algún espíritu. O sea, pero no ya los sapiens, hasta Pasteur todos. Claro, si es que sí, no hay otra. O sea que, bueno, no, suponían, no lo atribuían a un espíritu maligno, porque las pestes no se atribuían a un espíritu maligno. De todos modos, yo hoy escribía un artículo porque estaba intentando hacerme una idea de lo que es un aerosol, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros a hablar, simplemente a hablar, ya no digamos a gritar o a toser, estamos soltando permanentemente gotículas, que creo que son de una micra, que son las que a 1,5 metros, que pesan más que en aire y caen, ¿no? Y se posan en la superficie, en el suelo. Pero luego emitimos también aerosoles, que son partículas tan pequeñas, que se quedan flotando en el aire. Y bueno, si es en el exterior, pueden llegar a la estratosfera. Pero a mí lo que pensaba yo, claro, me acordaba de la frase aquella de pon en lugar,
de hay otros mundos, pero están en este. Y claro, es que esas partículas que llamamos aerosoles son como naves espaciales extraterrestres donde viaja un extraterrestre que es el virus. Porque claro, están en este mundo, pero para nosotros son extraterrestres. Entonces pensaba que el mundo está lleno de naves extraterrestres que no se ven y que son un poco como el plancton marino en la atmósfera, que nosotros cada vez que respiramos, tú vas en el metro y estás tragando. Pero además, esos aerosoles, Arzuaga, yo supongo que llevan además ADN de un señor o una señora que van en otro extremo del vagón del metro. Y ese ADN... Bueno, pero esta sala está llena de ADN. De ADN. De todas las personas que han pasado hoy por aquí. Esto está lleno, Esto de, está ADN, lleno de ADN. de nuestro ADN. Y nos estamos tragando y ese ADN se confunde con el nuestro. Bueno, no se mete dentro de las células, No se mete ni dentro de nada. los núcleos, pero eso está lleno de ADN. O sea, El ADN está por todas partes. naves extraterrestres Estamos envueltos, invisibles. pero para que te hagas una idea, ahora investigamos, buscamos ADN en el sedimento, en los yacimientos, aunque no haya huesos. Se han publicado un artículo sobre ADN mitocondrial, sobre ADN de neandertales obtenido directamente del polvo, Ya. porque los neandertales estuvieron ahí hace 60.000 años y su ADN se ha recuperado hoy del sedimento, no del hueso, Todavía está ahí. no de un fósil, ahí sigue, pero el genoma entero, que sigue ahí. Y Pero digo te das yo, una idea. ya en un caso extremo, como esas gotículas de saliva diminutas, pueden llegar a la luna. No, pero bueno, sigue. Pues, ¿no? ¿Por qué Digo, no? a ver si en agua que han encontrado en la luna es saliva nuestra. Que Lo dudo. podría ser. No, es bonito pensarlo. Pero no. Podría no ser creo. una partícula de estas que se la vaya Ahí a- yo, está bien, poéticamente es bonito. Pero a mí me parece mucho más interesante la pregunta ingenua, que es la que tú realmente deberías haber formulado, en lugar de que esa sería ocurrencia. en lugar de esta Voy a ser, como el público, en voy lugar a de hacer esta idiotez neandertal. esta ocurrencia. ¿Y cuál habría sido la pregunta ingenua? La pregunta ingenua, ¿de dónde sale el agua de la Tierra? ¿Hay una fuente? Ah, esto es verdad. ¿De dónde sale el agua de los océanos? Yo no sé por qué me lo ¿De dónde ha explicó un salido día. el agua? El océano Pacífico tiene 11.000 metros de profundidad. Ha 11 venido, kilómetros. pero ha venido de fuera. Sí, claro, porque el agua, esta es una pregunta tan buena que yo nunca me la había hecho, nunca. No solamente no me la había hecho nunca, sino que ni siquiera me la hice en la carrera, donde yo estudiaba supuestamente estas cosas, de la biología y de la geología. Y nunca, jamás, nadie O sea, me planteó la pregunta es, el agua, pero claro, el agua de los océanos ¿de dónde viene? es extraterrestre, ha venido de fuera. ¿de claro. dónde? No, primero la pregunta, Bueno, ¿de ¿de dónde dónde puñetas viene? Respuesta. Respuesta no se sabe, pero estamos investigando y te digo las hipótesis. O sea, pero la gente normal piensa. Está la diferencia entre un científico genial, no corriente, y un genio de la ciencia. El científico, la gente normal no se pregunta nada. Dice, el agua siempre ha estado. El agua siempre ha estado. O bien, menuda tontería. Eso es lo que dice la gente normal. La gente seria, la gente de orden, la gente de bien. Dicen, menuda tontería de pregunta. Algunos incluso dan un paso y dicen, ¿y a usted le pagan por dedicarse a esto? Y hasta le puede escandalizar que haya científicos que cobren de los impuestos por hacerse preguntas Ingenuas. tan patéticas como esta, ¿no? De por qué hay agua en la Tierra. Siempre ha estado, ¿no? La contestación. ¿Y para qué vale saber esto? Todas esas preguntas. Siempre ha estado. ¿Para qué vale saber esto? Vaya tontería. ¿Qué pérdida de tiempo? Por eso le pagan, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, la pregunta es sensacional, porque podría ser que hubiera una fuente, podría ser que en el centro de la Tierra hubiera mucha agua y saliera por algún sitio, por un agujero y rellenara Los océanos. los océanos. Te das cuenta de que la Tierra en realidad es un océano. Ujú. Está mal llamada Tierra, porque realmente es un océano, con islotes de tierra, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde viene? Pues no lo sabemos. Pero una posibilidad, Los volcanes. una posibilidad es que venga de fuera. Todo el mundo piensa
que viene de meteoritos O sea, que... y cometas. ¿Sabes tú que los cometas es una gran bola de nieve, ¿no? Sí, que agua de la Tierra puede haber venido fuera Del y en la espacio. Luna no puede haber llegado. También. Bueno, ya sabes que la Luna procede de la Tierra, Bueno, pero pero sí. Es impresionante. Pero esta O sea, pregun- que los océanos, que se constituyen la mayor parte de la superficie de la Tierra, el agua no viene de una fuente, no viene de los volcanes, no viene del interior de la Tierra. Toda esa agua, y hay 11 kilómetros de agua, de columna de agua, en algunos, toda esa agua viene del espacio. O sea, ya tienen que haber caído meteoritos y cometas para poder formar esos océanos. No es increíble. Esto es muy bueno. No es increíble Esta pregunta... que el agua de los claro, océanos venga del espacio. claro. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Pues la ciencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? O están haciendo. Mandamos un satélite a un cometa, por ejemplo, o a un asteroide que tiene agua. Entonces analizamos el agua y analizamos los isótopos del agua, es decir, las variedades de oxígeno que hay en ese agua, está formada por hidrógeno y oxígeno, los tipos de isótopos, y los comparamos con los de la Tierra. Y decimos, pues el agua de la Tierra no viene de cometas como ese, o sí, ¿no? Entonces, pero este es el mejor ejemplo de lo que es la ciencia. Uno, no vale para nada. Es una pregunta aparentemente estúpida y ociosa y hasta parece... Está molesta. Porque, Bueno, no. De hecho, en la Unión Soviética, esa que fui a visitar para el mamut, en la Unión Soviética los científicos lo pasaron francamente mal porque algunos colegas científicos, no los más brillantes precisamente, sino los menos, pero con cargos en el partido, decían que la ciencia no estaba al servicio del pueblo. Es decir, que el pueblo tenía otras preocupaciones, como por ejemplo la alimentación, las cosechas, la producción de alimentos, no estaba para perder el tiempo con tonterías como la genética, por ejemplo, que les parecía que era absurdo, está con las leyes de Mendel, cuando la gente se moría de hambre. Y este es un magnífico ejemplo de que gracias a la genética es como se va a poder solucionar los problemas de la humanidad, pero estaban muy castigados porque se consideraba, estaba muy perseguida la ciencia elitista, que se llamaba. Entonces la pregunta de dónde viene el agua de la Tierra es el mejor ejemplo, aparentemente, de diletantismo, ¿no? De ciencia ociosa, que no interesa a nadie, que no produce ningún beneficio para la sociedad. No me sirve de nada a clase obrera. Eso mismo. Pues esta pregunta de ¿por qué hay agua? Me ha recordado que una vez estábamos paseando, Arzuaga y yo, no me acuerdo por dónde, y yo hice esta pregunta que se hacen mucho a los niños, ¿no? Porque estábamos en un sitio que era muy intenso, no recuerdo, pero un sitio muy intenso. Que se hacen los niños, que es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿No? Que es una pregunta muy infantil. Y yo me pregunté, y la respuesta que me dio fue súper inquietante, porque está en el libro eso, porque me dijo, bueno, es que al principio había nada, pero la nada es muy inestable. Y entonces la nada, como es tan inestable, ¡puf!, de repente... No, continuamente. Esa es la base de la teoría del multiverso. Es decir, la nada está... esto es un producto de la física cuántica. La física cuántica dice que la nada es inestable. O sea, eso es ya ciencia estándar. Me rompe la cabeza ortodoxa. esto, pensar que la nada es inestable. Sí. Y entonces, pues se producen fluctuaciones cuánticas. Entonces, claro, porque puede haber bastantes más de un universo. Puede haber muchos universos paralelos, porque la nada fluctúa y produce... yo una vez tuve un encuentro con uno de los que defienden esto, uno de los que han matado a Dios, porque había demostrado que ya no hacía falta ni siquiera para la creación divina, porque no hace falta, partiendo de la nada puede existir algo, porque la nada es inestable. Estoy con este físico americano que defiende eso, judío, por cierto, y los judíos siempre están matando a Dios, o muchos, ¿no? Tienen preocupaciones. Tienen problemas con Dios. Algunos tienen, algunos. El caso es que decía, no, es que no hace falta Dios porque la nada es inestable.
Y yo dije, bueno, O sea, entonces dije, nada tiene pero es inestable siempre. Y estados de dijo, euforia y de repente, ¡paf! Te bueno, metes pero él hacía con las manos, decía, Y cuando entonces se deprime, continuamente hacía así, es bipolar. como si nada. fuera pompas. Decía, continuamente están apareciendo universos y luego colapsan. Pas. O sea, explicaba con la mano, hay una audiencia. Es como un poco como la conversión En de... Tenerife decía, continuamente aparecen y colapsan, y colapsan. aparecen. Es un poco como la conversión de energía en materia, ¿no? Y de la materia en energía. O sea, que es un... yo creo que Puede ser, la algo conversión parecido. de la energía en materia es como un brote psicótico, ¿no? Con una La alucinación. audiencia, eso ocurría en la caja, de una cosa que hizo Caja Camellas en Tenerife, con este astrofísico, cosmólogo muy conocido, y yo, que iba a hablar de lo mío, como de costumbre, y entonces había un gran auditorio y estaba lleno de gente. Y este explicaba lo de que, bueno, que ahora ya no le falta a Dios porque claro, ya no hace falta la pregunta esa de cómo a partir de la nada puede surgir la materia, puede surgir algo, te cae un acto de creación, pero el hombre hacía así con las manos, toda la audiencia miraba impresionado. Eso está, se puede ver. Lo hacía como Dios. Hacía así porque continuamente y todo el mundo miraba, todos mirábamos, yo el primero, Hágase... cómo aparecían multiversos para aquí y para allá, y luego ya colapsaban porque implotaban y unas cosas impresionantes. Entonces, eso quiere decir, eso también es la respuesta a un enorme problema filosófico de toda la vida, que es el problema de lo que se llama el principio entrópico. El principio entrópico del que no te he hablado, dice que si las leyes de la física, los múltiples, los diferentes campos, y, en fin, las leyes de la materia, se desviaran de lo que son ahora, una cantidad infinitesimal, la más leve desviación de cualquiera de las leyes fundamentales de la materia, haría imposible el universo que conocemos y nosotros dentro de él. Pero una desviación mínima sería, por ejemplo, que hubiera un poquito menos de gravedad en la que hay. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y entonces eso haría imposible. Cualquiera de las o cualquier cambio en las fuerzas, por ejemplo, que mantienen los átomos. Ajá. En la cohesión molecular. En cualquiera de las propiedades de la materia, en cualquiera. Cualquier leve mínima desviación en cualquiera de las propiedades de la materia haría imposible el universo en el que estamos. Entonces... ¿Tú sabes por qué se rompen las cosas? Por la termodinámica, ¿no? Dices. No sé, pero Segundo principio. siempre me he preguntado por qué se Sí, rompen. por el segundo No, pero principio. eso, el segundo principio de la termodinámica, lo que dice es que todo va a peor. Pero no explica por qué se rompen Todo las va cosas. a más desordenado. Todo va peor. Hacia el Al desorden. final, Bueno, esa es la pero versión ¿por qué, un poco por qué cuando pesimista. se cae una pieza de cerámica Por la gravedad. se por la rompe? gravedad. No, pero ¿por qué se rompe? Bueno, pues no se me imagino que se romperá porque el impacto produce una separación de los átomos. No Ah, sé. ¿y por qué, Eso seguro que está ¿y por estudiado. qué si no juntas no se vuelven a juntar los átomos? Pues seguro que eso tiene respuesta, porque dependerá de la cohesión Ya, de pero- la materia. Eso no me parece Pero a un mí problema. nadie me lo explica No me eso. parece un problema filosófico. Yo Ah, pero tienes que ir a física de materiales. me he preguntado por Tienes qué que se ver- rompen las cosas. No, dicen, no, la cohesión molecular y tal. Y bueno, pero entonces, si nos juntar, si se ha roto una cerámica, tal, porque la cohesión molecular, bueno, pues lo juntas y ¿por qué no se cohesiona otra vez? Pues no lo sé, porque supongo que habría que repetir el proceso de fraguar y de cocer el barro para producir eso, claro. Ya eso, como han cambiado las propiedades, es que la cerámica se hace con barro cocido. Bueno, no, pues pon una piedra. ¿Por qué se rompe una piedra? Pues primero la piedra se ha formado a partir del magma enfriado. por No lo ejemplo. sabes, Arzuaga. Nos quedan No muy has- pocos minutos porque No has estudiado esa lección. el formato Instagram es 1 hora y nada más y llevamos ya, podríamos estar muchísimo tiempo escuchándoos, es una maravilla. A mí lo que me gustaría es que terminarais diciendo por qué hay que leer la vida contada por un sapiens a un neandertal. No es obligatorio. Porque, no, porque se va a agotar enseguida. Muy buena respuesta, Juan Luis. Hablábamos de un género distinto. y Ah, nuevo. bien, eso es verdad. Sí, no, porque es un libro diferente, es un libro, es un formato, es un engendro.
es un artefacto, una cosa nueva. Nunca se había hecho una cosa así. No sé, y tiene unos aromas, a mí me parece que tiene aromas clásicos, fíjate, Sí. con todo lo nuevo que es algo que tú dices, bueno, esto ya lo he visto en algún sitio, pero luego resulta que sí, lo has visto en Sócrates, por ahí preguntando a la gente, lo has visto en Don Quijote, lo has visto, sí, lo has visto en muchos sitios, pero no ninguno concreto, ¿no? O sea que es un libro que trata de cuestiones científicas, pero, y a pesar de ser una fórmula, ¿no? Como fórmula que no en la divulgación no se ha hecho, tampoco en la literatura, sin embargo tiene algunos aromas clásicos. Tiene algo de quijotesco, ¿no? Antes hemos empezado hablando de esto. Lo del Quijote, lo que más... hablan, que viajan, que... Del Quijote, lo más impresionante, Quijote es un libro maravilloso, y lo más impresionante que tiene el Quijote, bueno, tiene dos paralelos con el Quijote, salvando las distancias. Uno, que Cervantes no se propuso hacer una obra maravillosa, simplemente le salió eso, como nosotros tampoco hemos dicho, vamos a hacer aquí la otra maravilla, y nos ha salido, y eso tiene en común. Y otra cosa que es enternecedora del Quijote, y es que a lo largo del Quijote van cambiando los personajes porque se van influyendo mutuamente. Yo no conozco ninguna novela, no conozco en ningún otro libro, en el que los personajes se van influyendo y van evolucionando, y el Quijote del final no es el mismo del principio, y el Sancho Panza del final no es el Sancho Panza del principio. Don Quijote se ha Sancho Panzado, y Sancho Panza se ha quijotizado. Bueno, pero esto pasa aquí, ¿no? Porque Millás... Sí, no, por eso digo... Paleontologizado, ¿no? Claro, pero... Y Arzuaga es un paleontólogo cada vez más... Literaturizado. Claro, ¿no? exactamente, eso es lo que... Ese paralelo que yo le veo con las distancias, claro. Pero eso ocurre, está bien. Es un libro fantástico que tiene muchísimas lecturas y muchísimos lectores distintos, de muchos tipos, ¿no? Yo creo que esta conversación es simplemente un pequeño aperitivo para entrar en el libro. A cualquiera le va a encantar desde su punto de vista de divulgación científica, exacta, rigurosa, y luego la parte narrativa tan genial como siempre con este mundo millanesco, ¿no? tan original, tan propio, y luego a la vez que es como una casa, ¿no? Entramos en el mundo Millás y ya nos movemos los lectores con todo tipo de comodidad. Yo os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí a estos encuentros en casa, en la librería Alberti, que no son nada más que una manera de pasar el tiempo hasta que volvamos otra vez a poder encontrarnos aquí rodeados de muchísima gente, ¿no? El libro está disponible en nuestra web y aquí en la librería. Mucha gente nos lo ha pedido para que se lo firméis ahora, y despediros de tanta gente que os ha estado escuchando y que os va a escuchar, porque este vídeo después lo colgamos en YouTube y después tiene muchísimas visitas, o sea que aprovechad para decir unas palabras de adiós. Pues nada, ha sido un placer pasar este rato en este templo de la sabiduría con nuestra librera favorita, y a ver si podemos repetir cuando todo esto pase. Yo tengo que decir que no me imagino un confinamiento sin libros. No me imagino la vida sin libros, pero no me imagino un confinamiento sin libros. Debe ser espantoso, ¿no? O sea, con libros cualquier cosa es superable, ¿no? Eso pienso yo muchas veces cuando yo leo por las tardes, y muchas veces estoy leyendo y dejo así el libro y digo, joder, ser lector es un chollo. Sí. Porque digo, ¿qué estaría haciendo yo si no estuviera leyendo? Pues aquí lo vamos a dejar porque es un cierre perfecto. Con vamos a hacer unos marcapáginas que ponga ser lector es un chollo. Vale. Juan José Millás. Está muy bien, está muy bien. 10%. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. A vosotros, a vosotros. Ahora que viene.